evangelizado todo el estado de la Florida, será predicado este evangelio en todo Estados Unidos, será predicado en todo el mundo. Es un imperativo para la iglesia. Entonces aquí comenzamos a ver que en la Gran Comisión el Señor da el imperativo a la iglesia. No es optativo. La opción es, ¿quieres tú ir a evangelizar? ¿Pudieras tú ir a evangelizar? Aquí se usa más bien, pudieras tú, quisieras tú. En nuestro medio, nosotros y la cultura norteamericana es así, nuestra cultura latina le dicen a uno, mire, usted y usted y usted va a ir a evangelizar allá, mire, a esa colonia. Aquí hay que preguntarle, hay que rogarle a la persona, en la cultura anglo específicamente, en la nuestra pues va mucho más allá. Y aquí da el imperativo, y será. Y da también algo bien importante, es que da la dimensión. Este evangelio, primero, ¿qué evangelio? Porque hay muchos evangelios, hay muchos mensajes. Muchas personas llevan diferentes mensajes, y muchas religiones llevan diferentes mensajes. Sun Myung Moon, que murió hace un rato, llevan los monistas, el mensaje de Sun Myung Moon. Lo que son los adventistas llevan su mensaje especialmente de Ellen White, y lo que son nosotros los cristianos evangélicos llevamos el mensaje de Jesucristo. Y será predicado este evangelio del reino. ¿Cuál reino? No el reino de Kinsu Joseín allá de Jordania, sino el reino de los cielos. En todo el mundo, la dimensión universal, la universalidad del evangelio. El evangelio no es local, el evangelio es universal. Y eso es lo lindo, porque siempre que se habla de la evangelización, es así. Nunca es este pedacito, o este pedacito, o este pedacito, sino que todo lo que involucra a todo el mundo. Y esa evangelización es total. Lo interesante de todo ello es que aquí mismo puede estar sentado una persona que mañana puede estar en Sudáfrica, de ingeniero. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas? ¿Ah? Noé. Mañana Noé se hizo ingeniero electrónico y se fue para una compañía en Sudáfrica, lo contrató, y allá él y él es el jefe de un departamento, y él pronto comienza a orar con ellos. Y como una de mis miembros de mi iglesia en Tegucigalpa era profesora de la universidad de matemáticas, y ella ponía aquí lo primero que hacía, iba a la pizarra y ponía un proverbio y lo escribía, y pronto venían preguntas de los muchachos, y así se ganó pero cantidad de universitarios, porque de ahí los inducía. Es decir, ¿cómo se evangeliza? Y es el proceso. ¿Qué dice 1.8? Hechos 1.8. Hechos 1.8. ¿A quién se lo digo? Hermana, léalo usted. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y recibiréis poder. Miren, aquí hay un aspecto bien importante. El mandato, el imperativo, todo eso lo tenemos, pero el Señor dice que tenemos que hacerlo no con vaya a un seminario teológico y consígase un máster en teología, vaya a un seminario teológico, saque un doctorado en teología. No, dice, tienes primero que pasar por la escuela de la oración. Recibiréis poder, el poder del Espíritu Santo, el poder que va a fluir en nosotros para poder nosotros ser efectivos en la evangelización, va a ser recibiendo y estando dispuestos a ser utilizados por ese poder espiritual que Dios nos da. Y recibiréis poder. Cuando el Señor le dice esto a sus discípulos, me llama mucho la atención, porque entonces dice, los que se habían reunido, dice, le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Están interesados en el aspecto político, y él le dice, un momentito, yo no he venido aquí a arreglar el poder político. Está bien, Roma dirige el poder político mundial, nosotros aquí en Jerusalén el político religioso, y allá Grecia el poder cultural. Yo he venido aquí a decirles a ustedes que tenemos que restablecer el reino, y ese reino tiene que ser un reino que va fundamentado en la vida espiritual y no en la fuerza militar o del hombre y la fuerza destructiva, sino constructiva. Y él habla de eso, lo que hace ese poder. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
y entonces me seréis testigos. Y esa palabra testigos es maravillosa porque ser testigo no es muy fácil. Ahorita hay un juicio que es un show mediático aquí en este estado y para el resto del país, ¿te parece? Ese muchacho que mató a los individuos. Y el asunto que están buscando, tienen muchos testigos, algunos que solo porque escucharon una voz, o otros que dijeron otra cosa, pero el testigo no es eso. El testigo es poder tener una experiencia con aquella situación que se dio y poder ser fiel a ese testimonio. Y aquí me seréis testigos. Miren, hay mucha gente que está predicando el Evangelio sin conocer al Señor del Evangelio. Hay mucha gente que trata de comunicar un mensaje que ellos mismos no lo tienen ni lo viven. Cuando uno vive la experiencia con un Señor que le ha salvado y le orienta y le guía y le dirige su vida diaria, es diferente con aquel que solo es teoría y uno lo puede captar rápidamente. Aquí dice, ese poder nos lleva a nosotros a ser testigos. Es esa fuerza que motivó esta iglesia naciente a poder llegar a ser lo que llegó a ser en los primeros años, que se cree que en los primeros 5 o 6 años, lo máximo 10 años, tenían 20,000 la iglesia de Jerusalén, porque esta gente que había sido testigo comienza a compartir lo que había recibido. Y entonces encontramos pues que en ese mandato el Señor nos habla de que hay elementos importantes para poder uno realizar esa evangelización. Segundo, encontramos entonces, pastor, dice el pastor en la iglesia, miren hermanos, vamos a salir a evangelizar y vamos a dividirnos en grupos. Ustedes se van a ir a aquella colonia, a Yestas. Usted se va a ir a la colonia Jerezín. Usted se va a ir a aquella colonia El Jazmín. Y comienzan. No, pastor, a mí no me manden ninguna colonia. Yo ni sé qué es lo que voy a hacer. Lo interesante es que pareciese que el evangelizar es algo que es específicamente para algunos que saben cómo hacerlo. Nadie nace aprendido, ni todos sabemos todo, todos aprendemos de todos. Y de tal manera que tenemos que aprender. Y entonces hay una urgencia, la urgencia del Señor, la urgencia de la evangelización. Hay una urgencia de la evangelización. Esa urgencia nos hace a nosotros verla desde la perspectiva como Cristo la vio. Para muchos, ser evangélico es solamente venir, calentar la silla, todas las semanas. Para el Señor Jesucristo no fue así. Él dijo algo bien importante. Quiero que me lean este pasaje, Juan 9:4. Juan 9:4, quiero que me lo lea allá, varón, hermano. Léame Juan 9:4, lo que dijo el Señor Jesucristo ahí. Y 1 Corintios 9:16, usted, hermana, 1 Corintios 9:16. Y acá, hermano, ¿tienes Biblia ya tú? Léeme Juan 17:18, ¿ok? Vamos a ver qué dice aquí con esa urgencia. Porque la evangelización muchas veces la postergamos nosotros. ¿Cómo vamos postergando esa evangelización? Y la evangelización, como decimos, a veces como institución, como iglesia y también como individuo. No, mañana voy a ir a reunirme con el amigo. Mañana voy a ir a visitar a esa persona. Mañana voy a visitar a la familia. Y la postergamos. Veamos qué dice ahí, el primer versículo que mencioné. Dice, me es necesario hacer obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, y ahí no no, soy del mundo. Ahí nomásito. Gracias, hermano. Miren qué dice, miren la urgencia. Me es necesario, dice. Aquí nos presenta la necesidad ferviente. Me es necesario. ¿Y quién está hablando? No está hablando Juan, Pedro, o está hablando un discípulo. Está hablando el Señor Jesús. Me es necesario hacer la obra del que me envió. ¿Quién lo envió a él? ¿Quién envía a la iglesia? ¿Quién envía a la iglesia? No es el pastor, es el mismo Señor. El Señor es el que lo envía a uno. Por supuesto, usa los instrumentos que tiene aquí localmente él para estimularlos, incentivarlos y ser enviados. Entre tanto, dice que el día dura. Hacer la obra del que me envió. Y esto es
muy valioso, porque entre tanto que el día dura, el día tiene, ¿cuántas horas tiene el día? ¿Ah? ¿Cuánto? 24 horas. 24 horas, alguien quisiera que tuviera 25, pero aún tiene 24. Gracias a Dios por 24, porque es a gusto el Señor para todos. En 24 horas tenemos que hacer, dice, comer, dormir, trabajar, dormir, descansar, levantarse y hacer todo lo demás y todo lo que usted puede hacer. Pero hay tiempo también para evangelizar. La evangelización demanda de nosotros ver la perspectiva de Dios, no ver la perspectiva del hombre. Y cuando vemos la perspectiva del hombre, se tranca y se separa todo el proceso de lo que es la evangelización. Es necesario hacer la obra del que me envió, entre tanto que el día dura. Porque viene la noche cuando nadie puede trabajar. Está hablando no solamente del cronómetro, está hablando del kairos de Dios, el tiempo de Dios. El tiempo de Dios no es el mismo nuestro. Nosotros medimos el cronómetro, el tiempo nuestro. El tiempo de Dios es diferente. Dios dice ahorita y nosotros decimos mañana. Dios dice, ya debió haber estado eso dando fruto. Decimos, mañana lo sembramos, Señor. El árbol en el corazón, en la vida de aquel ser humano. Y es aquí donde nos da el desafío de lo que es la urgencia de la evangelización. La urgencia de la evangelización. Ustedes cogieron esos pasajes, Juan 9:14, ahora vamos a 1 Corintios 9:16, aquel hombre que se llama el apóstol Pablo, un hombre que tiene un encuentro con Jesús en el capítulo 9 de Hechos, lo cuenta el historiador Lucas, y nos da a nosotros una pauta de cómo se puede, lo que debe ser es urgencia en el corazón de uno. ¿Qué dice ahí? ¿Quién lo lee? 1 Corintios 9:16, ¿quién lo tiene? Léalo, hermano. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. ¿Escucharon esa palabra? Ay de mí. Está hablando él de que tiene, ¿qué significa ese ay? ¿Qué es lo que expresa? ¿Qué expresa, varón? Ay de mí. Ay de mí es como tener un temor a algo que pueda ocurrir, en caso de que no se... Ok, ay de mí si no cumplo con... Me dicen, no, mire, su tarea hoy en este trabajo suyo es quitar todas estas bancas de aquí y ponerlas ahí en aquel salón. Ay de mí si no las saco y las quito porque no voy, primero me van a castigar con el salario, por el pago que me van a dar porque fui perezoso y no lo hice. Él está expresando una preocupación, pero al mismo tiempo está manifestando ¿qué más? Ay de mí. ¿Una qué? Responsabilidad. Está diciendo, si no lo hago, soy inútil. Si no lo hago, no soy lo que represento yo ante el Señor, a quien he dicho que voy a servir ante los gentiles. Ay de mí si no predico. ¿Qué dice? Ay de mí ¿qué? Si no anunciare el Evangelio. El anuncio del Evangelio no es una opción, pero es no optativo, sino que es un ¿qué? Imperativo. Pero también hay una urgencia, porque en esa urgencia está que hoy puedo yo estar vivo y mañana yo puedo estar muerto, o en un ratito estar muerto, y ya no tuve la oportunidad de recibir al Señor, ya no tuve la oportunidad de escuchar el mensaje salvífico. Y esa urgencia, ay de mí, o esa urgencia de la proclamación de nosotros compartir el compañero, nos hace a nosotros ver la responsabilidad que tenemos ante el que nos ha llamado a nosotros. Juan 17:18, ¿quién lo tiene? Léalo, hermano. Como me enviaste a mí entre los que son del mundo, también yo los envío a ellos entre los que son del mundo. ¿Oyeron esa versión? En esta versión de los 60 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo he enviado al mundo. ¿A quién? A Juan, a Pedro, a cada uno de ustedes, a Susana, a Margarita, a Rosita, a todos. Así como tú me enviaste al mundo, así yo los envío. En otras palabras, yo los envío con la urgencia, así como él dice en Juan capítulo 9:4, entre tanto que el día dura, es menester de hacer la obra del que me envió. Hay una urgencia. Aquí dice, como el Padre tú me enviaste, así yo los envío a ellos, con urgencia, porque el mundo se pierde. ¿Se acuerdan ustedes? Yo creo que yo lo he dicho aquí a ustedes en esta iglesia, que el tiempo de Jesucristo en el primer siglo
habían más o menos 240 a 250 millones de habitantes. Habitantes con H, ¿verdad? No, a saber cómo escribe, pero habitantes. Millones de habitantes en la Tierra. Había una urgencia. Apenas se han convertido, si hay, en tiempo de Jesús, se habían convertido unos 10,000 con él. De las grandes cruzadas evangelísticas que participaron ellos en los 3 años que él estuvo, hasta mucho. Ya después, después de post Jesús, sí, ya encontramos nosotros que comienza a generarse esa gran urgencia y ese apetito y ese desafío en la iglesia para evangelizar. Y pronto encontramos que ya este es el primer siglo. Y el siglo XX, XXI, ¿cuántos sabemos? ¿Ah? Ay, casi estamos llegando, pero somos 7 billones de habitantes. 7 billones de habitantes. Lo que quiere decir que todavía es mucho más urgente, mucho más presión tenemos, porque apenas de estos 7 billones, 3.500 billones, 3.000 billones, 500 millones de personas conocemos a Jesús. Hay todavía 300, la mitad que no conocen de Jesús. Hay una urgencia. Y entonces aquí donde vamos a traer en un momentito cuál va a ser nuestro rol, en qué cosa y cómo lo vamos a hacer. Vemos aquí entonces aspectos importantes de lo que es la urgencia de la evangelización. Miren, evangelizar no es fácil, pero no es imposible, si tan solamente nosotros ponemos nuestra voluntad en nuestro tiempo. También hay algunos métodos que encontramos nosotros, pero antes de llegar a los métodos, uno de los ingredientes especiales que encontramos, que les decía hace un rato cuando leímos Hechos 1.8, que recibiréis poder, es ingrediente especial para hacer todo esto, es 3 ingredientes especiales. ¿Cuáles creen ustedes que son los ingredientes especiales? Hay 2 básicos especiales. ¿Cuáles son? ¿A cuál? Sí tiene que ver con eso, pero más que todo es una disciplina de uno. ¿Cuál es? El querer. El querer, sí. Orar. ¿Cuál? ¿Quién dijo? Orar. Número 1 es la oración. La oración mueve, ¿qué dijo? Montañas. 2, ayunar. Hermano, ¿cómo se...? Disculpe que me olviden rápido los nombres. Hermano Luis, usted debe aceptar al Señor Jesucristo. Usted lo veo que todavía no ha aceptado al Señor Jesucristo. Wow, no he ni orado, yo le estoy diciendo eso al hermano. ¿Quién lo va a tocar? Más bien lo va a ofender lo que le estoy diciendo yo. Pero si yo me arrodillo todas las mañanas y la noche, Señor, mira a Luisito, por favor, tócalo, transfórmalo, trata con su vida. Señor, háblale a su corazón, que tu Espíritu Santo comienza a tratar con él. Wow, cuando yo llego le digo, mucho gusto, querido hermano Luisito. Es primo todavía es primo, no le estoy diciendo hermano. Ven, hay que preparar todo ese ambiente. Aquí en la psique de uno, pero en el corazón de uno. Ya hay un puente entre esta actitud de deseo con lo que el Señor me manda a hacer con esa persona. Y no digamos el ayuno, porque está aquí la iglesia enfrascada en un proceso evangelizador en esta comunidad. Entonces la iglesia como comunidad de fe comienza a plantearse los fenómenos de cómo mover el cielo para que transforme las vidas aquí en la tierra. Y entonces comenzamos nosotros a ayunar el sacrificio, a buscar de veras, queridos hermanos, vamos a ayunar. Yo creo que yo les dije a ustedes, les conté a ustedes que estuve con mi esposa en Sao Paulo, Brasil, hace como 5 años, 4 años atrás. Y andamos en la gran peatonal de Sao Paulo es la segunda ciudad más grande del mundo después de México, 18 millones de gentes. Y qué gran peatonal que sentían. Y después nos vamos a la Plaza Cero, donde está la gran catedral de Sao Paulo. Palmeras por todos lados. Y ahí están aquellos
un grupo de gente con bocinas, hablando, y vamos a escuchar qué es lo que está pasando aquí. Y cuando llegamos está un grupo de unos 20 personas y uno con un parlante, que habían terminado de cantar enfrente de la catedral, predicando el mensaje. Y nos vamos a la peatonal, también está otro grupo de como 60 gentes, jóvenes, adultos y mujeres y hombres. Y vamos a un shopping y venimos en el taxi y le pregunto al muchacho, al taxista, ¿dónde está la iglesia más grande aquí en Sao Paulo, evangélica? Entonces me dice, mire, de ahí de la Plaza Cero, camine, yo ya se lo he dicho a ustedes, pues, lo he contado. Ah, no lo he contado. Bueno, entonces de Plaza Cero dice, camine 4 cuadras para allá y 2 para allá, pero quítese todo. Sí, yo ya lo he contado a ustedes porque yo me quité hasta el diente de oro. Pues mire, ese día me quité el diente de oro, me quité todo, le dije a mi esposa, quédese en el hotel, y me metí una licencia acá, y entonces pues voy, y sin nada, como esa identificación, caminé las cuadras, pero que 3 cuadras antes de llegar, hay un poco de borrachos, drogadictos, y ya para llegar aquí yo estaba, y veo aquel monumento, toda una cuadra, 4 pisos, la iglesia Dios es Amor, 23,000 personas llegan los domingos. Le voy toco la puerta del guachimán y sale, le digo, mire, soy fulano de tal, no es la historia corta, le enseñé mi tarjetita, disculpe que la voy a limpiar, le digo, porque llega un poquito a pie, pero no hay problema. Y entonces me dice, venimos, llévalo a quiere conocer aquí, me enseñó todo el cojero. Fuimos a un culto, miércoles, estábamos en un segundo piso, llegaron 13,000 gentes a un culto de semana. Pero ¿saben cómo crece esa iglesia? ¿Se acuerdan lo que les conté? La peatonal y la Plaza Cero eran de esa iglesia, fajados, evangelizando. Y no ese es un estilo, un método que usan ellos, uno de los métodos, no digamos los diferentes métodos que utilizan. Ya me imagino los matrimonios. Bueno, ese día yo llegué, aquí habían 700 gente siendo disciplinados, digo, discipulados, quería decir, discipulándolos. 800 aquí. Acá habían unos 500 personas más en otro salón, entrenándolos en otras cosas. Wow. Saben que hay una cosa, y en una iglesia, ahí anunciaron, bueno, déjenme decirle que ese día yo fui de Estados Unidos, pero ese día quedé boquiabierta, y andaba por iglesias enormes en todo este país, de toda clase, pero ese día, pues bueno, y ahora ya he tenido el grupo musical, y ahora sale de ahí abajo una cápsula de puro vidrio y sale el pastor. Pastor, la iglesia un día le va a comprar eso, pero va a ser un hoyo ahí lleno de agua. Pues, lindísimo. Pero ven ustedes, los que estaban en la Plaza Cero, con los que estaban en la peatonal, eran de la iglesia Dios es Amor, evangelizando. Pero es una iglesia que me parece a mí, porque lo que yo conozco en Latinoamérica y en el tercer mundo, del movimiento evangelizador, hay mucha oración, mucho ayuno. Son gente comprometida con ellos mismos, con el Señor y con su comunidad. Y eso es importante, pero estos son 2 ingredientes indispensables. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cómo? Si yo ando en la carnalidad, ¿cómo va a manifestarse el Espíritu Santo? Si yo no estoy en armonía con mi Dios, ¿cómo va a haber esa comunión entre yo y el Dios y la comunicación? Como cuando llegué a donde Luisito le digo, usted va, eso es lo que le voy a decir yo de la carne. Te va a ir al infierno y no aceptas a Jesús. Pero si soy cristiano, vengo primero a un puente de amistad, de relación, y pronto comienzo a comunicar lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y ya Él está preparado, porque está orando. Hemos estado ayunando porque esta comunidad se llegue a conocer a Jesús, que los que nosotros evangelicemos puedan sentir la presencia del Dios eterno cerca de ellos. Y entonces se dan los resultados. Entonces ese es un ingrediente maravilloso. Como el Señor Jesucristo usó varios métodos de evangelización, muchos métodos. Y entre los métodos de evangelización que usó Jesús,
usó el método personal, de tú a tú, de tú a tú. Entre ese método personal encontramos a Jesús. Vamos a ver Lucas 18:18. Alguien que léelo tú, querido hermano. Sí, tú. No, tú. ¿Tienes tu Biblia? De Noé. Dejó la Biblia en el arca y se le mojó. No, la tiene pero en inglés. ¿Lucas qué? Lucas 18 al 23. Este es un caso bien interesante. El Señor Jesucristo va a hacer una evangelización personal. Y vamos a ver cómo Él entra en este proceso de hacer la evangelización personal, este método. Léelo, querido. Ok. Léelo, querido hermano. Un hombre principal le preguntó, diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no harás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y madre. Le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Ahí nomasito, gracias, querido hermano. Qué interesante. Aquí el Señor Jesucristo está de tú a tú. A pesar de que quizás tiene más gente, pero está de tú a tú. Este individuo no es que él ha ido, pero ha venido. Él ha ido donde está él. Y el muchacho ha venido a preguntarle, un hombre, un joven rico. Y miren, ven ustedes el mecanismo que usa el Señor Jesucristo. Lo que el Señor Jesucristo comienza un diálogo. El evangelización no es solamente lo bañó, decimos, y la metralleta la vació en aquella persona. No, es un diálogo que ya vamos a ver cuando hagamos unos casos aquí nosotros. ¿Cómo se hace esa evangelización? Él dialoga con aquel individuo, y en ese diálogo él lo lleva, lo confronta, lo pone entre la espada y la pared. No, para él, cuando habla con el Señor Jesucristo, este examen es el ABC, porque yo le voy a hacer una pregunta al Señor Jesucristo. Y se da cuenta que el ABC no es el ABC, es ABCZ. Y el ABC quedó bien chiquito para él. Y pronto el Señor lo confronta con la realidad. No lo deja en el vacío, lo lleva hasta confrontarlo con la realidad. Si quieres tú realmente alcanzar el cielo, si tú quieres salvarte, si tú quieres llegar a ser alguien, tienes que quitarte el Dios que tienes en tu corazón y ponerme a mí en tu corazón. Porque lo que tenía en el corazón, ¿qué era? El dinero. Giraba todo. La obsesión de él era el dinero. Este es el dinero. ¿Sí? Y todo giraba en torno al dinero. El Señor Jesucristo dijo, no. Ahí tiene que estar Jesús. Y entonces dice, vas a saber lo que es experimentar el beneficio de eso. Sencillo, y práctico, pero también desafiante. Y ese es uno de los métodos que Jesucristo usa. Y lo usa en muchos momentos, incluso. Muchos momentos. También él usaba la evangelización a través de la enseñanza. Él enseñaba. Marcos 6:1. Pastor, lean ahí Marcos 6:1, por favor. Marcos 6:1 al 6. Marcos. El evangelista Marcos nos plantea a nosotros una situación aquí bien interesante, en la cual el Señor va a enseñar a través de ese Dice
salió Jesús de ahí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y yendo el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta la que es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermana de Jacob, de José, de Judá y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. A través de la enseñanza, la didaje, que se llama en el griego, en esa didaje el Señor manifiesta esa metodología de la enseñanza. Él también evangelizaba. Fíjense ustedes, si no es de impacto, que cuando él estaba enseñando, aquí no, se imaginen ustedes que aquí estuviera escrito lo que él enseñó. ¿Alguno de ustedes sabe lo que él enseñó aquel día? Pero podemos imaginarnos. Me parece a mí que él comenzó a decir: miren, el propósito de yo estar aquí en esta tierra es porque aquel que me envió me dijo que viniera porque ustedes están en una condición de perdición. Y me parece que lo llevó a Mateo 4, por ahí, cuando dijo: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a vosotros a huir de la ira venidera? Y frente a eso, me parece que él hace un esquema de desarrollo que la gente es confrontada y queda boquiabierta cuando él está enseñando, de tal manera que lo lleva donde él está, a donde ellos están, a confrontarlos con la realidad del propósito maravilloso de la evangelización del Padre enviándolo a él. Y es así como vemos que en esta enseñanza la gente dice, quedaban, dice, oyéndole se admiraban. Y otro más adelante dice que estaban ellos asombrados. Pero todo esto es impactado por la evangelización del Señor. A través de la enseñanza, Jesús, entonces, también un método que se usó para poder evangelizar. Pero también evangelizó a través de cruzadas masivas. Y estas eran muy comunes. La más común era la enseñanza y la segunda eran las masivas. Multitudes venían. Ya se imaginan ustedes ¿quién es el evangelista más o un predicador conocido que ustedes quisieran ir a ver aquí cerca, si estuviera por aquí en el estadio, en ese campo, y viniera a ese campo de deporte? Uno conocido por Billy, ya, vamos a buscarle un moderno, porque ya el pobre ya ni camina, ya pobrecito. Pero sí, pero Billy hubiera sido llena. Pero ¿quién ahora, un predicador que ven en la televisión o escuchan ustedes, quién sería? Anaconda. El anaconda, una culebra. Un argentino, sí. Ya sé quién es. Sí, es que pensé que una culebra está perdiendo allá. Everglades. Ok, sí, entonces. Anacondia. No, colombianos aquí no se baila cumbia. Miren, el asunto es que ya mencionaron aquí Cash Luna, que el hermano fulano, que el predicador X, aquel señor de Texas que tiene una iglesia bien grande, que habla inglés, joven, yo y todas esas cosas. Se llenarían. Irían ustedes. Oyen que ha venido Jesús al pueblo y desde allá viene con aquel gentilial. ¿A dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? ¿Va? Y allá se les va uniendo cuando acuerda, se para aquí y dice: tráigame todos los parlantes habidos y por haber en esta ciudad. Nada, pura garganta, a dar un mensajazo. Y esa era la forma, otra de las formas evangelizadora, otro método. Cruzadas masivas. En muchos momentos encontramos los evangelistas diciendo: y muchos creyeron en él, o muchos le siguieron. Y esa palabra seguir es más clara que muchas veces que solamente que vinieron y estuvieron allí escuchando el mensaje.
Pero sí nos determina a nosotros que esos métodos Él los usó. Ahora vamos a preguntarnos cuál fue el más efectivo. Y eso vamos a verlo más adelante. Pero sí utilizó también los métodos masivos. Hace los años 60, los años 70 y los años 80 y parte de los 90 en Latinoamérica y aquí parte de este país, se usaban mucho las cruzadas evangelísticas masivas. Mucho. Y tiene varios propósitos las cruzadas masivas. Número uno es de unir mucha fuerza humana de esta iglesia, que hay otra iglesia, unirse todos para hacer un impacto evangelístico en esa plaza. Unen el recurso económico, porque van a traer el predicador que viene de Jurutungo, y aquí pues va a tener que darle hotel, comida y todo lo demás, y eso les va a costar, entonces usan el recurso, lo unen. Pero también el tercero es dar testimonio público, masivamente, en todas estas iglesias. El otro día yo estaba en la ciudad de Danlí, Honduras, y es una emisora evangélica, y estaban anunciando unas cruzadas evangelísticas en unos pueblos de ahí cerca de la ciudad, y decía el locutor, trae, dice, un amigo y te vas a llevar un hermano. Lindísimo. Yo traigo a mi amigo, se convierte, ahora me llevo un hermano para que lo integro en la iglesia. Maravilloso. Y es eso lo que da un impacto terrible en lo que es la evangelización. Nos damos cuenta que nosotros tenemos que ver qué éxito vamos a tener nosotros en esta evangelización. Ya hoy nos usa mucho la evangelización y debe estar. Ahorita nosotros, por ejemplo, en Honduras, creo que va a haber un día, ¿cómo se llama? Un día, una nación. Van a ir, pero centenares de predicadores de aquí de Estados Unidos y van a estar, mire, para impactar esa nación que está siendo corroída por tantas cosas como todos los países nuestros. ¿Verdad? Entonces, vemos nosotros que ese impacto evangelístico, aquel que no quiero venir aquí, pero ahí en plaza pública sí puedo ir. Y allí el Dios que podía hacer la obra aquí, lo hace también igual, porque Él no hace diferencia, ¿no es cierto? Y allá no llevo el estigma de que me vieron entrar a un templo de aleluyas, porque así le dice mucha gente a las iglesias evangélicas, sino que estoy expuesto al público. Y eso es importante. El método de la evangelización masiva. También usó otros métodos el Señor Jesús. Usó el método de visita en hogares. Y pudo ser, ese podemos llamar nosotros el método, ¿se acuerdan ustedes de Zaqueo? Zaqueo es una Chaparrito. Pudiéramos decir que es un evangelismo que hace él. Posiblemente pudiéramos decirle, va en muchas dimensiones, pero pudiese haber sido individual, personal, como también vamos a visitar a una familia. Y esta familia le dice, bájate de ese árbol, porque hoy es necesario que yo vaya a visitar tu casa. Y mi casa no es las cuatro paredes, a tu familia. Que se baja corriendo, y cuando esté en la casa, aquel se siente frente al espejo, se sienta frente al espejo y comienza a verse toda la putrefacción que está en su vida, moral, ética, familiar, y comienza él a exteriorizar. Señor, yo soy un ladrón, Señor, soy un pícaro, mírale, él es pobre un montón de gente. Y comienza aquel, ¿cómo se llama eso? ¿A qué? ¿A qué? ¿Se acuerdan? Hacer redarguido él mismo. Sí, no ha hablado mucho, pero ahí está la presencia. Mire, es que cuando la presencia del Señor está, uno lo puede sentir y pronto uno se siente impulsado a sacar todo lo sucio de adentro. Y él comienza a decir todo lo que él era. Eso leen ese pasaje y se dan cuenta lo que sucedió con ese individuo. Y pronto nos damos cuenta que el Señor Jesucristo dice, este individuo necesitaba, dice, que fuera hoy evangelizado.
y he estado aquí. Vinieron las críticas, ¿por qué estuviste sentado con aquel rico, con el ladrón, con aquel pícaro, con todo esto? Pero este dice, es un hijo de Abraham, con la cual yo vine desde los cielos para buscarme. Este es un perdido, esta es una persona que no tenía esperanza, pero que el Señor me envió para esperanzarlo y abrir las puertas de oportunidades y posibilidades para alcanzar salvación. No cabe duda que muchas veces nosotros vamos a escuchar esas críticas también. ¿Por qué fuiste a la casa de la prostituta? ¿Por qué fuiste donde ese drogadicto? ¿Por qué fuiste donde ese prostituto? ¿Por qué fuiste allá donde No, porque ahí es donde nos envía el Señor. Y donde nos envía el Señor tenemos que ir, no importa quién sea y cómo esté. En este caso es un multimillonario. Sin embargo, aquel día que el Señor, ahí mismo lo lleva a un encuentro, dice Jesús, hoy ha venido, en 19:9, hoy ha venido salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había ganado, perdido. Y eso es lo que nos manda el Señor, a buscar los que están extraviados del camino, a darles la pauta y a darles la luz que necesitan. Saben que nosotros tenemos que hacer mucha evangelización y que podemos usar muchos métodos. El de conferencia también se usa mucho, el de conferencia. Hoy día usamos mucho la conferencia. Va a haber una conferencia de mujeres y la persona que viene a la conferencia es una persona que lleva del espectrum, que es muy abierto, hasta donde está usted, con el poder de la palabra del Señor. Y allí aquel es tocado, aquella es tocada. O conferencia de hombres, conferencia de jóvenes, conferencia. Ahorita estaba viendo, me mandó mi supervisor de la costa norte, de una conferencia de jóvenes que tuvieron de la región de nuestras iglesias, y quedé impactado ver todo lo que está pasando. Cuando un montón de jóvenes entregan su vida al Señor, y qué cosa más linda. Qué bello, porque la evangelización se hace de todas formas. Y hay formas que son más efectivas y hay otras formas que son menos efectivas. Ahora bien, esto es algunas cosas que nosotros vamos a hacer. Vamos a utilizar unos 10 minutos, un ratito, para hacer algunos casos y formas de cómo poder hacer la evangelización. Miren, para nosotros tener herramientas para evangelizar, tenemos que leer la palabra, tenemos que estudiar la palabra, pero también tenemos que aprendernos versículos claves. Yo no sé si a usted les ha pasado eso, pero cuando yo me convertí, pronto el pastor comenzó una clase especial de cómo orientarlo a uno, y tenía un equipo de personas que orientaban en los jóvenes, en las mujeres, en los caballeros, y lo orientaban cómo hacer este tipo de evangelización. Y le enseñaban a uno, bueno, comenzaban con, ¿cuál versículo creen ustedes? Juan 3:16. John 3:16. Ya, Juan 3:16. Juan 3:16. El que no sabe Juan 3:16, no le va a pasar como yo venía en una de Choluteca, que es el sur del país, hacia Tegucigalpa, y al solo pasar ahí pasan todos los que vienen mojados de toda Sudamérica, vienen para acá, y hay una migración grandísima. Me para el individuo, su oficial me dice sus papeles, mucho gusto oficial, soy misionero evangélico, y me salieron 23 pues. A saber cuántas veces lo hizo este varón allá en la Ciudad de México, puso a un montón de gente, a pastores, a decirle el Salmo 119, ¿verdad? Es más chiquito. Entonces, me da mucha atención, pero lo que quiero decirles con esto es que tenemos que aprender la palabra. Ahí en Miami un día me puso un tipo a decir Juan 3:16, un oficial blanco, anglo. Le dije, ¿qué haces en Honduras? Soy misionero. Oh, gracias, hermano. Me puso a decir que Juan 3:16, porque yo le dije que era misionero en Honduras. Dice, can you tell me, repeat John 3:16? Sure. Pero yo me puse a reír, por supuesto, con él, ¿va? Porque me pidió eso. Pero tenemos que saber nosotros, porque a veces nos va a salir más vivo el muerto que el vivo que está. Entonces, tenemos que aprender claves. Juan 3:16 es un versículo clave. Juan 3:10
es otro versículo clave. Escríbanlos esos versículos y háganlos en lista y sáquenlos y ándenlos todos los días en así. Cada día se aprende uno en un papelito. Juan 3:16, Juan 10:10, Juan 3:16, Juan 10:10. Juan 10:10 dice algo así: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Wow, qué importante es decirle a alguien que Dios ha venido para darnos vida, que no, si el Señor es que me tiene aquí postrado en esta cama, le digo, no, Él vino para que tengamos vida. Y ahí podemos comenzar nosotros a expandirnos. Juan 1, 11 y 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Juan 1, 11 y 12. Y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron le todo el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Juan 1, 11 y 12. Son muy importantes esos versículos. Y está también Juan. Juan es un evangelio que nos da muchas pautas y muchos recursos a nosotros. 5:24. Juan 5:24. Mire, dice, de cierto, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna. Usted puede tener vida eterna hoy si usted le entrega su corazón a Jesús y cree en lo que Él hizo por usted. Y ahí dice lo demás. Juan 5:39. Esto es importante ya saberlo también. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la salvación y ella es la que da testimonio de mí. Es importante aprender ese versículo. Juan 8:12. Juan 8:12. Si se lo aprende en 2 días, póngase meta un versículo por 2 días y todos los días lo ando aquí. Yo aquí ando papelitos, yo voy en el avión o voy manejando, a veces y me paro en una luz, ahí estoy repitiendo eso y me lo voy memorizando. Juan 8:12. 8:12 dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Y todo lo demás. Bellísimos versículos. Y viene entonces ya el libro de los Hechos. El libro de los Hechos. No, si la Virgen de Guadalupe es la que salva. No, si la Virgen María es la que salva. No, si San Pedro es el que lo salva a uno. Y comienzan a decirle cosas a uno. Y así, porque así decíamos nosotros. Entonces nosotros decimos, fíjese que la palabra de Dios dice diferente. Dice en Hechos 4:12, escrito por el doctor Lucas, dice usted, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, sino en el nombre de Jesus Christ, el Hijo de Jesucristo. Escúchate en inglés, pero hablan en lengua, y aquí yo. Así que, entonces eso hay que decirlo uno, aprenderlo. Y está en el libro de los Romanos. Entonces encontramos que el apóstol Pablo lo lleva al desafío directo. Y el apóstol Pablo en el capítulo 3:23 dice, ya ustedes ya se lo saben de memoria, porque por cuanto todos pecamos, están destituidos de la gloria de Dios. Lo confronta. Y ahora viene el aspecto de la gracia. 5:8. Romanos 5:8. Entonces dice, mas Dios, somos pecadores, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ve? Es decir que usted lo confronta, pero al mismo tiempo le abre la puerta y le dice, sí, hay un escape. Jesús mismo. Y Él ha venido a darnos una oportunidad. Y está entonces 6:23, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, más que la dádiva de Dios es vida eterna. Eso como otro versículo que usted va a tener que irse aprendiendo cada vez, entonces va a poder ser valioso para su vida. Entonces, versos para memorizar. Hay que memorizar. Porque usted no puede ir a leerle 2 capítulos a la persona ahí cuando está en la casa, o donde usted va a evangelizar, si está en la calle, y usted está en su trabajo. Usted tiene que tenerlo aquí, pero más aquí, en el corazón, para compartirlo espontáneamente. Espérate, voy a buscar en el carro, yo en el baúl dejé mi Biblia. ¿Dónde la dejé, hombre? No. Usted tiene que aquí inmediatamente, porque es la oportunidad que tiene, comenzar a compartir lo que hay en el corazón suyo. El corazón suyo fluye
porque la abundancia del corazón, si está el Señor, fluye esa maravillosa palabra de Dios. Entonces, tenemos memorizar. Y acuérdense ustedes que el poder de la evangelización no está solamente en este libro, no está en la mente del más inteligente, sino que está en todo lo que Dios nos da a la iglesia. La iglesia, Dios le ha dado uno de los privilegios más grandes, el poder de la iglesia. El poder de la iglesia. Toda autoridad, toda potestad me ha dado en los cielos y en la tierra, de Jesucristo. Por tanto, id. Y habla que dice, creo que, no sé si leímos una parte donde decía que a los discípulos les dice, déjenme ver si está ahí ese versículo, donde el Señor Jesucristo les dice que les da toda autoridad a sus discípulos, toda la autoridad. Dice que lo comanda Él. Dice aquí el versículo en Mateo 10:1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad. Y usted es una discípula, y usted es un discípulo del Señor. Toda autoridad, dice, no dice un poco, sino que le da autoridad sobre, y dice sobre qué, sobre los espíritus inmundos, para que se pueden echados y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Saben? La iglesia tiene ese poder. Nosotros tenemos ese poder, como individuos, pero también como comunidad de fe. Y tenemos que ejercitar ese poder. Mateo 10:1, el poder de la iglesia. Traiga un amigo y salga con un hermano en todo aspecto de la vida. Bien, ahora la cosa bien, que podemos ver es, déjeme hacer vamos a hacer aquí una práctica.